7 de la mañana con 34 minutos, 7 de la mañana con 34 minutos y ya está con nosotros nuestro invitado del día de hoy, el ingeniero Carlos Rabascal Salazar y también colega periodista, quien es precandidato a la presidencia de la República. Muy buenos días, damos el saludo y bienvenido a este medio de comunicación acá para toda la provincia del Oro, provincia de La Suay, Loja y Guayas. Buenos días, ingeniero. Buenos días, Gabriela, y muy buenos días a Radio Pública de Jugones. Un fuerte abrazo a todos quienes nos están escuchando y viendo. Ingeniero, bueno, primero conversar un poco, primero darle también, siempre he admirado mucho su trabajo en el tema periodístico, ¿no? Por muchos años usted compartió la televisión pública, en donde también fue galardonado, ¿no? Como uno de los mejores entrevistadores, creo que cabe la pena recalcar y bueno, bienvenido, para mí es un placer poder contar con su presencia en este medio. Carlos, ya para entrar en materia, usted es precandidato por el movimiento, por esta alianza Unión por la Esperanza. ¿Cómo surge, cómo inicia este nuevo movimiento o nueva unión? ¿Qué es Unión por la Esperanza? Bueno, la Unión por la Esperanza no es otra cosa que la unidad del progresismo. Y en ese sentido, la unidad del progresismo ha tenido ya un recorrido desde distintas vertientes del progresismo que hoy se están juntando para poder participar en el proceso electoral del 2021 con un solo objetivo. El objetivo de retomar el rumbo, el objetivo de nuevo posesionar en el gobierno a un gobierno progresista que tenga sentido de patria y que tenga responsabilidad con la gente, un gobierno ciudadano que gobierne para la gente, porque hoy más que nunca, luego de 3 años de deterioro del Estado, de deterioro de la República del Ecuador, por la falta de solidaridad, por tener una economía de balance y no ponerle rostro a la economía, estamos metidos en una crisis económica, sanitaria y social tremenda. Por tanto, y en consecuencia, hoy más que nunca, todas las vertientes del progresismo tenemos que tener la responsabilidad de asumir un rol en la política ecuatoriana con el fin de participar en estas elecciones, pero siempre con base a acuerdos programáticos, tanto para contener la crisis como para salir de la crisis, pero siempre teniendo como objetivo fundamental al ser humano. Disminuir la inequidad, disminuir la pobreza y generar empleo, que es hoy por hoy, además del tema sanitario, un problema tremendamente importante en la sociedad ecuatoriana. Bueno, mucho también se ha hablado del tema, bueno, en estos últimos años se ha tratado de incluir en la agenda o los discursos políticos se basan precisamente en bueno, olvidemos de las ideologías, centrémonos en lo que necesita el Ecuador, porque es importante definirse como progresista, ustedes como la Unión por la Esperanza. A ver, ese discurso de que la ideología no es importante, no creo que sea así, no estoy de acuerdo con eso. Las ideologías son importantes porque las ideologías reflejan una filosofía, la ideología reflejan un pensamiento y una filosofía y pensamiento en función de desarrollo. Ahí está entonces la ideología. La ideología refleja pensamientos que para unos el pensamiento de desarrollo tiene que estar en función de que el ser humano está por encima de todo, en función de la construcción de una sociedad de bienestar, la construcción del buen vivir, la construcción de la equidad, la justicia social, de la inclusión económica, laboral y social y cultural también. Entonces las ideologías son importantes. Hay otras ideologías que se concentran fundamentalmente en el capitalismo, que dicen el capital es lo más importante porque es el recurso que se requiere para poder emprender algún tipo de actividad. Pero frente a esas ideologías, que son las que se están enfrentando en el 2021, porque no nos engañemos, esto ya no es solo de personas, esto es cuestión de modelos. Un modelo de desarrollo social, de economía solidaria que representa el progresismo, versus un modelo capitalista, corporativo, financiero, especulativo, que concentra riquezas y que genera pobreza. Entonces, en ese sentido, las ideologías tienen que existir. Lo que es malo es la manipulación ideológica. Eso es distinto. Cuando se trata de manipular las ideologías para construir verdades únicas, eso es riesgoso. Y en consecuencia, entonces, ese progresismo que yo represento y al cual yo vengo invocando su unidad desde agosto del año 2019,
cuando veo que el Ecuador está prácticamente en una caída libre y que todo el mundo estaba cruzado de brazos, ese progresismo hoy está reaccionando frente a esta necesidad histórica y ojalá que podamos participar entonces con éxito en las elecciones del 2021. ¿Quiénes son parte de Unión por la Esperanza? Porque sabemos que hay algunos partidos y movimientos que se han unido para ser frente de Unión por la Esperanza. A ver, en Unión por la Esperanza convergen dos partidos políticos debidamente representados en el Consejo Nacional Electoral, que es Compromiso Social y que es Centro Democrático. Además de aquellos están movimientos y organizaciones sociales y ciudadanas de carácter nacional y se están sumando movimientos y organizaciones sociales y ciudadanas provinciales y cantonales. Es decir, está abierto a todos aquellos que quieran y pretendan construir esta sociedad de bienestar, que quieran y pretendan atender la crisis, resolver los problemas de inequidad, de pobreza y de empleo. Carlos, también usted mucho ha mencionado acerca, y desde antes, ¿no? Antes del gobierno de Moreno, en sus entrevistas usted era un defensor de la economía popular y solidaria. ¿Qué es esto? ¿A qué se le ha denominado esto? ¿Y por qué usted menciona como algo que iría pro al desarrollo del Ecuador? A ver, ¿por qué menciono esto? Vengo, y como bien lo dice usted, Gabriela, esto lo vengo exponiendo al país desde hace muchísimos tiempos, prácticamente en los 15 años que ejercí el periodismo. A ver, el Ecuador tiene problemas estructurales y en consecuencia entonces tenemos que buscar soluciones estructurales para resolver problemas estructurales. No podemos buscar soluciones coyunturales para resolver problemas que siempre van a permanecer si no buscamos la verdadera solución estructural e integral. ¿Qué significa la economía social y solidaria? El concepto de la asociatividad con el rescate del cooperativismo. Emprender, generar empresas con causa, empresas sociales. Esa es la economía social y solidaria. Ese es el cooperativismo. Pero no es cualquier tema, no es cualquier sistema cooperativista. Son sistemas cooperativistas al amparo de la economía social y solidaria de producción y de servicio. Está probado que la economía social y solidaria, que aquí se la llama popular y solidaria, genera más del 60% del trabajo. Y si tenemos un problema en el Ecuador de pobreza y de informalidad, que son preocupantes y que son dramáticas como traumáticas, ¿por qué? Porque 4 millones de personas viven con $2 diarios y 6 de cada 10 ecuatorianos viven en la informalidad, es decir, no tienen un trabajo e ingreso seguro. ¿Y qué significa vivir en la informalidad cuando no tienes un trabajo o ingreso seguro? Significa que simplemente emprenden algún tipo de actividad en la economía y aquello se llama, es un emprendimiento por necesidad que tan solo los lleva a subsistir, cuando lo que hay que generar son actividades económicas por oportunidad que son sostenibles y permanentes en el tiempo. ¿Cómo se refleja esto? A partir de la implementación de estos mecanismos en sectores económicos de la ruralidad y en sectores económicos urbanos dentro de la informalidad, para casualmente sacar a las personas de la informalidad. Mire usted que en el tema agrícola, por ejemplo, estos modelos económicos y productivos que son novedosos para el Ecuador han dado resultados tanto en Colombia, tanto en Perú, tanto en España y tanto en Francia. Y le voy a poner un ejemplo. En la agricultura ecuatoriana, en el sector agropecuario ecuatoriano, el porcentaje de agricultores promedio en una cooperativa apenas llegamos a 15 personas. En cambio, en Colombia 1.300, en Perú 1.500 y en Francia pueden llegar hasta 10.000. Solo en Francia se mueven 80.000 millones de euros al año en este sistema. En España, en el País Vasco, para poner un ejemplo, se genera esta economía social y solidaria a través del cooperativismo y han llegado a representar compañías y empresas y cooperativas exportadoras que se ubican en el ranking, en el lugar número 4 de exportación de hortalizas o de otros tipos de rubros. Es decir, si vemos la historia del cooperativismo en España, hay una población llamada Mondragón, donde ha generado a partir de la economía social y solidaria una comunidad productiva, cooperativa de 30.000 personas que hoy en día no solamente están en la producción de
en la producción de alimentos, sino también que ya han generado encadenamiento con la agroalimentación, la agroindustria, y viven de eso, pero adicionalmente se convierten no solo en productores, sino también en distribuidores, comercializadores y exportadores. Y eso es lo que necesitamos en el Ecuador. Ahora, también durante el gobierno de Rafael Correa mucho se habló de este tema, de la economía popular y solidaria y demás. ¿Usted cree que lograron completar su objetivo en los 10 años de gestión o qué faltó para poder tomar los resultados esperados? Gabriela, la vida es un proceso. La vida es un proceso que debe continuar. Por eso yo hablo de construir sobre lo construido, corregir aquello que estuvo débil y hacerlo aquello que no se pudo hacer. En el gobierno de Rafael lo que se hizo es establecer un marco jurídico institucional que antes no existía. Antes del gobierno del progresismo, de la Revolución Ciudadana, la economía social y solidaria no existía dentro de un marco jurídico y dentro de un marco institucional. Recordemos incluso que hoy la economía social y solidaria es un subsistema de la economía y que está establecido dentro de la Constitución de la República, aquella Constitución que se aprobó en Montecristi y que también fue ratificada por la mayoría del pueblo ecuatoriano. Es de ahí, es decir, el gobierno de la Revolución Ciudadana, el gobierno progresista de Rafael Correa, sí identificó la necesidad. El tema es que falta tiempo para poderla implementar y fortalecer. Entonces hoy tenemos que dar el segundo paso, a eso yo llamo construir sobre lo construido. Y ese segundo paso ya es entrar a la implementación de nuevos modelos económicos y nuevos modelos productivos y nuevos modelos de generación de trabajo. Entonces, si logramos entonces incorporar todos estos nuevos modelos, podemos generar más del 60% del trabajo, pero ya un 60% de trabajo de calidad. ¿Por qué es importante, por ejemplo, en la zona rural, en la zona agropecuaria? Porque el sector agropecuario genera el 30% del trabajo del Ecuador y representa el 12% de todo el tamaño de la economía, pero no genera un trabajo de calidad. ¿Por qué? Porque no generamos economía de escala, y economía de escala significa aprovechar la asociatividad para bajar estructura de costos y mejorar la capacidad de producción. A mayor producción, mayores ingresos, y a mayores ingresos, mayor redistribución. Entonces, a eso tenemos que apuntar, a generar y construir esa economía de escala a partir de la asociatividad, porque hay una realidad que es incontenible. Ya el esfuerzo individual, si en verdad es legítimo, no alcanza para poder generar mayores riquezas y mayor redistribución. Entonces tenemos que comenzar a cambiar ese chip de modelos económicos y modelos productivos a modelos productivos y económicos de vanguardia, como lo está haciendo el mundo. Porque no habrá empresas ya tradicionales y clásicas que puedan garantizar y generar una oferta laboral acorde a la demanda laboral. Porque cada día tenemos más personas que necesitan trabajar, pero tenemos la misma cantidad de empresas que no pueden absorber a esas más personas que necesitan trabajar. Por eso que esto es una modalidad, un nuevo modelo económico productivo que soluciona este tema. Ok, perfecto. Eso en el tema económico, que ha sido, creo que lo que mayor respaldo ha tenido, lo que mayor usted ha mencionado durante ya toda su trayectoria, la defensa por la economía popular y solidaria. Ahora ya en otros temas, en el tema político, ¿cómo ve usted la situación, la realidad nacional, luego de que, bueno, el señor Lenín Moreno haya sido el candidato que puso el señor Rafael Correa, prácticamente, porque fue por quien caminó y por quien también hizo campaña? ¿Por qué ahora deberíamos, en caso de que usted sea el candidato por también el movimiento del señor expresidente de la República, Rafael Correa, y lo digo así por la cantidad también de seguidores que tiene, y es innegable, ¿no?, el señor Rafael Correa, ¿por qué en esta ocasión sí confiar en el candidato que presente el señor Rafael Correa? ¿Por qué sí? ¿Por qué no va a ocurrir lo que ocurrió años atrás cuando hizo toda esta campaña en favor de Lenín Moreno y luego hizo todo lo contrario a lo que se mencionaba en campaña? Gabriela, ahí hay varios temas. Uno, hago varias precisiones. Quien pone el candidato no va a ser el expresidente Correa. Por algo existe una Unión por la Esperanza donde participan dos partidos y varias organizaciones políticas dentro de la unidad del progresismo, y será toda esta estructura la que proceda a seleccionar
a los precandidatos y de luego pues a nominar a los candidatos. Eso por un lado. Es decir, yo no necesito que a mí me unjan. Yo vengo desde el año pasado recorriendo a partir de la invitación de organizaciones sociales y ciudadanas y mi precandidatura nace de la sociedad, nace de la ciudadanía, que hoy me he sumado a la Unión por la Esperanza y he dicho, con base en la necesidad histórica de unificar el progresismo, pongo mi precandidatura a disposición de esta Unión por la Esperanza para que sea considerada como una más dentro de otras precandidaturas y posibilidades. Si soy yo el día de mañana el elegido, tenga la certeza y la seguridad que dejaré toda mi capacidad, mi conocimiento, mi liderazgo, mi solidaridad con el pueblo ecuatoriano para sacar el país adelante. Pero si el día de mañana no soy yo el candidato, el nominado, yo apoyaré a la unidad del progresismo. Es decir, partimos de procesos de democracia interna y de respeto. Es verdad que hubo en el pasado una equivocación en términos de la selección de Lenín Moreno, pero Lenín Moreno no es que traiciona a Rafael Correa. Lenín Moreno traiciona a todo un pueblo. Lenín Moreno traiciona al progresismo. Lenín Moreno tenía una agenda oculta. Y ya ver los corazones, los sentimientos y los intereses insolidarios de la gente es bastante complicado. Pero en todo caso, por eso es que estamos trabajando, no de ahora, venimos trabajando ya desde hace algún tiempo para exponer con propuestas claras de contención y reactivación. Y gracias a Dios, yo tengo una trayectoria donde el país me ha escuchado hablar y compartir mi pensamiento durante 15 años que ejercí el periodismo, y aquellos que han seguido mi ejercicio profesional en temas relacionados con economía social y solidaria en la ciudad de Guayaquil saben de lo que estoy hablando y pueden dar fe de aquello. Usted ha mencionado también que esta crisis es incluso mayor a las que ya ha vivido el Ecuador. ¿Por qué considera eso y cuál sería el camino para poder resurgir frente a todo lo que ha ocurrido en este país, incluso manchando la asamblea con casos de corrupción, entre otras situaciones lamentables que hemos tenido que vivir y que ya no estábamos acostumbrados prácticamente? No sabemos si, y esa es la duda creo que de toda la generación millennial, de la juventud, que no sabemos si era una cuestión de camuflaje al tema de la corrupción que se vivía en los 10 años, que se pudo haber vivido en los 10 años, o que actualmente hay otras incidencias políticas frente al tema de los casos o de la justicia, ¿no? A ver, la corrupción existe desde que es mundo. El tema es que hay que contrarrestar la corrupción y hay que luchar contra la corrupción. Pero parto primero por lo que usted, el comentario suyo y al plantear su inquietud. ¿Por qué esta crisis es mucho más delicada que las crisis anteriores que ha vivido el Ecuador? En términos de la securitización, en términos del feriado bancario, por ejemplo. Porque hoy estamos viviendo no una crisis particular y puntual en el Ecuador. Estamos en medio de una crisis de carácter mundial. Una crisis sanitaria de carácter mundial, que frente a estos temas nadie se lo imaginaba. Entonces, es verdad que una pandemia como la que se presentó, nadie se la esperaba. El problema no es que no te esperes de la pandemia, el tema es qué capacidad de reacción tiene. Pero bueno, vamos al tema. Como es un tema mundial que incide también en los países emergentes como el Ecuador, ¿verdad? ¿Cuál es la afectación en términos económicos y sociales? Que se congelaron, se suspendieron las cadenas de producción, las cadenas de empleo y las cadenas de pago. Y el momento que se suspenden las cadenas de producción, empleo y pago, se paraliza el mundo, se paraliza la economía. Y al paralizarse la economía, se paraliza la capacidad de generar recursos para poder redistribuir dentro de una nación. Y redistribuir dentro de una nación significa redistribuir a los ciudadanos. Es por eso que nuestros niveles de exportación han disminuido. Nuestras exportaciones de camarones han sido completamente afectadas. Nuestras exportaciones de banano y nuestras exportaciones de petróleo. Es decir, entonces se crea a partir de una crisis mundial un efecto tremendo, catastrófico en la vida del Ecuador. Y es por eso entonces que esta crisis tiene que ser manejada
desde una condición atípica, aplicando medidas anticíclicas, romper paradigmas en el tratamiento de la crisis, porque la afectación de la economía para el Ecuador se estima que puede fluctuar entre los 10.000 millones y 16.000 millones. Y el incremento del desempleo en el Ecuador, según el propio gobierno nacional, puede llegar al orden de los 500.000 solo por efectos de la crisis. Ya solo entre enero y junio de este año hay 286.000 desvinculaciones que no solamente afecta a los presupuestos familiares, sino que contrae la demanda en la economía, que adicionalmente incide en una disminución de la producción y tiene además un efecto colateral, que es una afectación de $30 millones mensuales a la seguridad social del Ecuador. Entonces, por eso esta crisis es distinta a las anteriores y es mucho más crítica en términos de intensidad y de impacto. Pero por otro lado, también lamentablemente, esta crisis económica que tiene incidencia en la generación de empleo y de producción, tiene coexiste y convive con unos hechos de crisis económica, de crisis política y de crisis ética y moral en el país, porque se presentan hechos de corrupción en el reparto de los hospitales, donde se establece claramente entonces que no les importaba ni la vida ni la salud de la gente. Y por otro lado, con el reparto de los carnets de discapacidad, violentando e irrespetando la dignidad de las personas en condiciones de discapacidad, y un gobierno que está claro que adicionalmente frente a la crisis es un gobierno que no existe, es un gobierno que no tiene presente a la gente, es un presidente que está ausente, un presidente que no tiene capacidad de discernimiento y que no está entendiendo el problema, y un ministro de Economía que lamentablemente está enfocado en satisfacer los apetitos de los tenedores de los bonos, en vez de pensar que tiene que gobernar para atender la crisis de las personas, de los ecuatorianos. Ok, son las 7 de la mañana con 56 minutos para quienes se conectan a través de la 91.9 FM. Estamos conversando con el ingeniero Carlos Rabascal Salazar, precandidato a la presidencia, ¿no? Acerca de temas a nivel nacional. Voy a dar lectura a algunos comentarios para poder interactuar también con nuestra audiencia. Dice por acá Mauricio Lavanda: la unidad del progresismo presente, con Carlos Rabascal al frente para recuperar la directriz de nuestro país. También Jofre Piñancela deja su comentario. Don Julio César Flores también dice un saludo al ingeniero Carlos Rabascal, mi respaldo incondicional por sus conocimientos y capacidad. Estoy seguro que va a recuperar la patria. Y buenos días, amiga Gabriela, y a toda la ciudadanía de Pasaje. También un saludo para don Julio. También Daniel Osvaldo dice buenos días, un saludo cordial al ingeniero. Y por acá también nos deja un comentario. Dice, ¿qué opina sobre la preventa del petróleo a los chinos? ¿Se lo debería renegociar? Dice por acá, ¿cuál sería su perspectiva? Y considera que el gran reparto de todas las entidades del Estado no conocía el presidente. Dice por acá también una de las preguntas que nos dejan para que usted pueda contestar, ingeniero. Gabriela, a ver, toda la deuda hay que reestructurarla, no solo la de los chinos, no solo la de los bonos. Tenemos que reestructurar toda la deuda. Y tenemos que reestructurar toda la deuda de forma integral y estructural, a largo plazo, muy largo plazo, establecer un periodo de gracia de 3 años por lo menos, bajar los costos financieros y adicionalmente pedir, solicitar y negociar lo que se llama hoy en términos coloquiales una quita, que no es otra cosa que una condonación parcial de capital e intereses. Es decir, establecer unas nuevas condiciones de la deuda a efectos de que no ponga en riesgo ni la factibilidad, ni la viabilidad, ni la sostenibilidad del Ecuador. Porque si yo pongo en riesgo la factibilidad y sostenibilidad y viabilidad del Ecuador con las condiciones actuales, ¿qué va a pasar? No voy a poder pagar la deuda. No es que no se quiera pagar, no se va a poder pagar porque no vamos a poder generar los recursos necesarios para poderla pagar y para poder atender las necesidades del pueblo ecuatoriano. Entonces, yo primero establezco prioridades. Primero atiendo al pueblo ecuatoriano haciendo crecer la economía para luego pagar la deuda. No al revés, no pago la deuda
y a riesgo la sostenibilidad del país, afectando a las familias ecuatorianas como está haciendo el gobierno actual. Es decir, hay que tener el enfoque claro. Tengo que identificar las fuentes de recursos a los cuales puedo acceder para casualmente contener la crisis. Y se lo digo rápido. Uno, liberar recursos de la deuda externa en este proceso de reestructuración que estoy hablando. Con esos 3 años de periodo de gracias libero $4.000 millones año. Establecer un impuesto al patrimonial, no al sector productivo, por favor. El sector productivo ahorita no está en condiciones ni de anticipar impuestos porque no tienen liquidez, ni tampoco de incrementarle las tasas y las cargas tributarias. Es a los patrimonios, a aquellos patrimonios que están por encima de $1 millón, con los cuales se recauda o se puede recaudar 500 millones. Somos una economía dolarizada en medio de una crisis, Gabriela. Por tanto, tengo que cuidar la liquidez del Ecuador y tengo que cuidar la liquidez evitando que me salgan muchas divisas, ¿verdad? Más bien necesito que me ingresen divisas, no que me salgan tantas divisas. Entonces, aplico una política de salvaguardia, 375 partidas arancelarias, con lo cual recaudo 500 millones más. Y libero el Banco Central del Ecuador para, a través de un sobregiro del Banco Central, otorgue un crédito al gobierno de $10.000 millones a 10 años al 2% anual, con lo cual tendría 15.000 millones para atender la crisis, para atender la salud pública, para atender la educación pública, para atender la reactivación económica y para proteger el empleo en el Ecuador. Es decir, aquí lo que le ha faltado es solidaridad al gobierno, lo que le ha faltado es entender que debe gobernar para la gente y no que para unos pocos que tienen mucho, en desmedro de muchos que tienen poco, Gabriela. Ahora, también otra de las preocupaciones de la clase media un poco alta, ¿no? Es el tema de los impuestos. Bueno, eso fue algo muy criticado en el gobierno del señor Rafael Correa. Se mencionaba mucho acerca del tema del levantamiento de impuestos y demás. ¿Cuál sería su perspectiva frente a ello? Por acá dice, ¿cuánto sería el impuesto por patrimonios? Por más de $1 millón, dice por acá uno de los comentarios del señor Emilio Ramón Rodríguez. Mire, pudiese ser entre 1 y 2%, entre 1 y 2%, y soy extremadamente conservador en ese sentido, pero son temas que hay que definir en todo caso, pero tenemos que implementar el acceso a otras fuentes de recursos. Uno, ¿a dónde accede a recursos? Es donde puede uno recaudar en aquello que no afecta ni la vida de todo un pueblo, ni también al sector productivo, porque el patrimonio es distinto, y por eso hablo de aquellos que están por encima del $1 millón. ¿Por qué? Porque ¿cuántas personas tienen por encima del $1 millón de patrimonio, por favor? Entonces, si has podido acumular un patrimonio por encima del $1 millón, significa que tienes la fortaleza y la capacidad. Pero por otro lado también, hay que neutralizar la salida de capitales, la salida de patrimonios a paraísos fiscales. Yo le recuerdo, Gabriela, y a las personas que nos están escuchando, que en febrero del 2015 Diario del Universo publicó una nota diciendo que 260 familias tienen $30.000 millones en paraísos fiscales, y que en este año también le recuerdo que han salido 1.700 millones entre enero y abril a paraísos fiscales, y que en el mes de mayo salieron de las bóvedas del Banco Central 580 millones. Vamos a seguir permitiendo que salga en medio de esta crisis todo ese torrente de flujos de capitales, porque eso no responde a transacciones de comercio internacional, eso responde a salida de patrimonio puro. Entonces no podemos afectar la liquidez. Ahí también tenemos entonces que incorporar un incremento del impuesto de la salida de divisas para neutralizar esa cultura de salida de capitales. En un momento más crítico que estamos viviendo, no lo podemos aceptar, Gabriela. Por acá también nos dejan algunos comentarios. Dice, dentro del sector agrícola y en especial el sector bananero, nosotros la provincia del Oro somos netamente bananeros, ¿qué medidas se tomaría para que los exportadores no violenten la ley de banano e irrespeten los precios de la caja, llevando así a la quiebra al pequeño y mediano productor? Esto también luego de que ya en los últimos días se registraran algunos plantones acá en la provincia del Oro, ya que los pequeños y medianos productores están solicitando el respeto a la caja del banano, al valor de la caja del banano. Casualmente los pequeños productores que son abusados en este sentido, tendrían que también establecerse para ellos estos nuevos modelos económicos y de producción que yo estoy hablando. Es decir, si comenzáramos a tratar esto como en Colombia hicieron con el café, a partir de la Federación de Cafeteros, acá establecer un sistema de cooperativo que agrupe a estos pequeños productores, ellos se pueden convertir en productores, distribuidores, comercializadores y exportadores. Entonces van a tener mucho más fuerza
para poder tener una realidad distinta a la que están teniendo. El problema es que todo el mundo quiere tener su esfuerzo individual, que es legítimo, pero hoy en día está claro que no funciona. Y por otro lado, una superintendencia de poder de mercado que proteja a los productores de los abusos del mercado. Por acá también nos dice, ¿qué haría o cuál sería su plan para la provincia del Oro para repotenciarla, ¿no? Ese es el comentario que nos deja Daniel Osvaldo Soledispa Romero. ¿Cuál sería el proyecto o el plan para la provincia de El Oro? Yo vengo recorriendo el país y estoy planteando una construcción conjunta, porque quien mejor sabe las necesidades y los problemas es cada territorio. Y por eso he planteado el proyecto de regionalización del país con autonomía, desde la planificación, desde lo económico-financiero y desde la competencia de establecer normativas y legislación de carácter territorial. Eso significa una regionalización con autonomías, porque está claro que el hipercentralismo le ha hecho daño al país, y ese hipercentralismo que le ha hecho daño al país ha coartado las posibilidades de desarrollo de los distintos territorios. Esto acompañado con una verdadera participación ciudadana organizada, no corporativizada, organizada, para articular desde la planificación los programas de desarrollo, entonces va a permitir poder tener un ordenamiento territorial y va a permitir tener una mejor planificación desde lo económico y productivo y desde la generación de empleo a efectos que pueda cada una de las regiones salir adelante, acompañadas evidentemente con políticas nacionales que permitan facilitar un desarrollo con crecimiento de cada una de las regiones. Perfecto, ya para culminar, este es el último comentario para terminar la interacción con nuestra audiencia. Dice por acá Emilio Ramón también, ¿qué haría para fomentar las exportaciones? Nuestros productos en el exterior no son competitivos por el alto costo de producción. Necesitamos transporte marítimo y aéreo bajo costo para poder ser competitivos afuera. Y además también dice por acá de todos los, bueno, vamos con esa pregunta. Me imagino que no leyó la última porque a lo mejor era ofensiva. No leo los mensajes tampoco ofensivos. Acá todo con respeto a las preguntas. Evidentemente, para insertarnos en los mercados internacionales tenemos que alcanzar dos temas: productividad y competitividad. Productividad, ¿qué significa? Tener la capacidad de producir más, de crear nuestra mayor oferta, ¿verdad? Y competitividad significa tener una buena relación calidad-precio para poder competir, ya sea en los mercados locales, ya sea en los mercados internacionales. Entonces, tenemos que como Estado generar las condiciones para eso. No solamente las condiciones en temas de carácter logístico, que evidentemente tiene una incidencia importante en la estructura de costos, sino también en temas de costos financieros. Porque no puede ser que mientras los otros países, y si ustedes revisan los costos financieros de otros países, los otros países están en el orden del 5, 6, 7% en términos de tasas de interés, y aquí estamos en un orden de 11, 12, 18%. Entonces también tenemos que establecer una disminución de los costos financieros a través de la Junta de Regulación Monetaria y Financiera por un lado, y por otro lado adoptando una política de apertura a la banca internacional para que también en esa competencia bajen las tasas de interés, pero también adicionalmente creando la necesidad de una infraestructura que se llama competitividad sistémica. Por ejemplo, si hoy tengo las represas de riego y control de inundaciones, ¿qué tengo que hacer? Construir los canales secundarios y terciarios. Si hoy ya tengo las vías interprovinciales y nacionales, ¿hoy qué hay que hacer? Construir los caminos secundarios, los caminos terciarios, los caminos vecinales. Si hoy tengo ya establecido un mapa de producción agrícola para poderlo potencializar, ¿ahora qué tengo que hacer? Establecer un acompañamiento a partir de investigación para que me establezca procesos de innovación y poder incidir en la capacidad de producción. Es decir, hay una serie de cosas que tengo que hacer o que tenemos que hacer a efectos de mejorar esas condiciones de productividad y competitividad. Perfecto. Ahora, en temas de educación y salud... Tengo que irme, me están esperando en otra entrevista. Había dicho 40 minutos, pero bueno, en realidad... Ya, porque nos están preguntando también el tema, ¿cuál es su proyecto para educación y salud, ya para culminar, y por qué la gente debería optar por Unión y Esperanza y por el ingeniero Carlos Rabascal? A ver, en temas de salud hay que
establecer desde un modelo de salud familiar de primer nivel y de tercer nivel. Es decir, ¿por qué salud familiar? Porque si usted revisa los indicadores de morbilidad del Ecuador, son tremendamente preocupantes. Entonces tenemos que comenzar a trabajar también en la salud familiar para poder cambiar hábitos y comportamientos. Y esto va a depender también de cada una de las regiones y territorios, porque lamentablemente están focalizadas unas más en unos territorios que otras. Entonces la salud familiar es tremendamente importante. ¿Y por qué también la salud de primer nivel? Porque la salud de primer nivel también es fundamental porque nos permite atender oportunamente a las personas y además nos permite ahorrar, es decir, nos permite disminuir costos. Por ejemplo, hoy en la salud pública, cuando tú tienes una salud de primer nivel dentro de centros hospitalarios, el costo de atención es muy alto, $65. Cuando tú las sacas y creas centros de atención de primer nivel, el costo baja a $35. Entonces, eso es fundamental. Más los centros hospitalarios, que también son necesarios, pero también crear centros hospitalarios que vayan acompañados con la generación de especialidades, porque uno de los problemas que tiene el Ecuador es el déficit de especialidades en términos de médicos, porque es lamentable que muchos médicos que salen de las universidades lo que quieren ser es cirujanos plásticos porque ganan más de dinero, pero no cubren las demandas en función de las necesidades en términos de las patologías, en términos de la morbilidad. Entonces, y el tema asegurar presupuesto, presencia en todos los territorios, pero que vaya creciendo en función del crecimiento demográfico. Educación, algo parecido, pero en términos de encadenamiento de la educación, privilegiar el desarrollo del pensamiento y no la memoria. La memoria es un receptor del conocimiento y de la información, pero si tú no desarrollas el pensamiento para poder aplicar, instrumentar esos conocimientos que estás receptando, de nada te sirve. No vas a alcanzar niveles de eficiencia. Y por otro lado, generar encadenamiento también con acompañamiento del niño y la niña a través de todo el proceso educativo, para no satanizarlo y estigmatizarlo con una nota, sino para ir identificando sus reales potencialidades. Y cuando me refiero a encadenamiento, institutos técnicos y tecnológicos y universidades para tener acceso a carreras liberales, pero que venga también acompañada con complementos. Recuperar un programa de becas para los becarios, recuperar a los becarios que se incorporen en la vida política del país y sobre todo en el gobierno, y los programas de becas para seguir mandando chicos y chicas que se están graduando de la universidad afuera para que se especialicen en función de las necesidades del país, Gabriela. Perfecto, muchas gracias, ingeniero, por la entrevista. Esperamos tenerlo en una próxima ocasión para definir y tener poder conversar acerca de su perspectiva hacia varios, o su visión del Ecuador que usted se proyecta, ¿no?